Bueno, vamos a comenzar con la presentación, así no nos demoramos más. Bueno, ante nada, quiero agradecerle la participación a todos. Bueno, y también, feliz día 256 del año, día de todos los programadores, feliz día para todos nosotros. Vamos a festejar lo que es mejor, analizando y viendo un poco más de código, como hacemos todos los días. Me presento, no sé si por algunos ya me conocen, porque yo estoy empleado de Lagash. Y ya hace 8 años Microsoft MVP en Development Technologies. Me acompaña también en esta presentación Leandro Sebane. No sé si quieres presentarte. Sí, yo soy Leandro Sebane, soy desarrollador web, trabajo para Emerios. Utilizamos Angular nosotros básicamente para todas las aplicaciones, pero específicamente la nueva versión la utilizamos para un sitio público que básicamente es una aplicación que vende productos para empresas de energía de Estados Unidos. Así que es lo que les voy a mostrar hoy, es la nueva versión de Angular. Bien, durante la presentación, para switchar. Para mostrar la presentación, durante la presentación lo que vamos a estar analizando es un poco de código basado en una aplicación que se trata básicamente de una tienda de cómics, ¿no? Básicamente todo el código que vamos a analizar en estas dos charlas se basa en este ejemplo. Tenemos una pantalla principal, básicamente, una lista de cómics. Vamos a hacer diferentes acciones que a muchos por ahí no son de utilidad a nivel de una página web, pero es justamente para ejemplificar ciertos casos de comunicación o de cómo hacer cierta funcionalidad en Angular y cómo integrar con SPNet Core en este caso, ¿no? Vamos a tener una lista, vamos a poder ver o publicar los covers de los cómics, vamos a poder filtrar, por ejemplo, ahí vamos a ir aplicando filtros de forma dinámica. Vamos a tener una categorización de estrellas y viendo cómo se comunican estos componentes. Vamos a poder agregar nuevos o editar los existentes. O sea, ciertas funcionalidades que, si bien son simples, nos van a permitir mostrarles cómo realizar toda funcionalidad con un front en Angular y un back en SPNet Core. Vamos a arrancar en este caso la primera parte. Me toca yo, Leandro, y después voy a seguir yo con la parte del back y front integrándolos. Bien. Feliz día a todos nuevamente. La agenda, básicamente vamos a arrancar con una introducción a Angular, las diferentes versiones, primero de qué se trata, sus versiones, qué tipo de cosas se cambiaron entre, sobre todo, Angular 1 y Angular 2, que es, el mayor cambio que tuvo Angular. Después de Angular 2 en adelante, los cambios fueron bastante menores. Así que vamos a ver eso en este primer punto. En el punto número 2, vamos a ver cómo instalarlo, cómo configurarlo, cómo instalar y configurar también Bootstrap. Vamos a hablar un poquito también de TypeScript, que es el lenguaje en el cual se programa Angular. Y conceptos básicos como componentes, data binding, decorators y nested components. Bien, ¿qué es Angular? Como todos sabemos, Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado en JavaScript. Y nos permite generar o desarrollar aplicaciones SPA. ¿Qué son aplicaciones SPA? Bueno, básicamente son aplicaciones donde todo se produce en una sola página, que es index.html. Básicamente no tiene redireccionamiento y se va actualizando todo en ese HTML. El ciclo de vida de una SPA es básicamente como lo muestra la imagen, donde se hacen las peticiones al servidor, el servidor responde y se vuelve a recargar sobre ese mismo HTML.
Las diferentes versiones de Angular son Angular 1, 2, 4, 5 y 6. Desde el 2 en adelante se la conoce como Angular a secas, y la del Angular 1 se conoce como JS, Angular JS. Como dije anteriormente, desde Angular 1 a Angular 2 se reescribió completamente. Básicamente se mejoraron varios problemas de performance que tenía Angular 1. La sintaxis de las directivas estructurales, tales como por ejemplo Angular 1 usaba ngRepeat y Angular 2 en adelante ya usa ngFor. La funcionalidad es la misma, pero cambia, digamos, la sintaxis. Para instalar Angular 1, lo primero que tenemos que tener en nuestra computadora es tener instalado Node. Siempre Node en la página nos ofrece la última versión, por lo general es beta, entonces yo lo que siempre recomiendo es la más estable, que en este caso, o en este print de pantalla, es la 8.11, pero todo el tiempo está actualizándose, así que recomiendo siempre la más estable, la que ofrece Node, la más estable. Para instalar Angular, Angular nos ofrece una serie de comandos, ya sea para instalarlo, como para también crear proyectos, componentes, etc. La instalación se ejecuta, se hace ejecutando este comando, donde no ponemos acá "-g", que lo que estamos indicándole es que le instale Angular de forma global en nuestra computadora. Es importante también mencionar que al momento de ejecutar ese comando, en la terminal, si estamos en Windows, PowerShell, o si estamos en la Mac, en la terminal, antepongamos sudo si es Mac, y si es Windows, ejecutemos de forma administrador, porque puede suceder algunos problemas y no se va a instalar correctamente, siempre que sea de forma administrador. Luego, para crear nuestro proyecto, en este caso, como bien contó Tutini, se crea con este comando ngnew, que ya es propio de AngularCli, y luego se le pone el nombre del proyecto. Todo esto se ejecuta en el directorio donde queremos crear ese proyecto, y lo que hace es básicamente generar e instalar varias dependencias en ese directorio. Angular, ya al momento de crear el proyecto, nos crea archivos tales como app-component, obviamente index.html, con lo cual podemos ejecutarlo mediante ese comando. Vamos a ver en la terminal que luego de que se ejecute se verá de esa forma. En localhost 4200 se va a levantar en ese puerto se va a levantar nuestra aplicación y se va a ver algo así. Esa es la aplicación, digamos, default que viene desde Angular. Como dije antes, Angular nos crea el primer componente o el componente default, que es básicamente el app-component, y por sobre todas las cosas nos crea el módulo, que es el app-módulo. Ahí es donde nosotros vamos a registrar todo lo que creemos dentro de nuestra aplicación o nuestro proyecto. Angular nos ofrece ciertos comandos, digamos, como el de ngnew, que ya lo vimos, que crea el proyecto. Sí. Sentate donde quieras. Nos ofrece ciertos comandos como ngnew o ngserv, que son los dos que vimos antes. nggenerate, que es básicamente el que más vamos a ver en este curso, o en esta charla, mejor dicho. Y después nos ofrece ciertos comandos que, bueno, eventualmente si tienen ganas lo pueden investigar, como este, que ngbuild, que lo que hace es básicamente
compila la aplicación y te genera el dist, entre otros. ngDoc, que te abre la página de documentación de Angular, entre otros. Como dije antes, vamos a ver principalmente ngGenerate, y ngGenerate nos provee ciertos tipos de archivos que podemos generar, ya sea clases, componentes, directivas, enum, guards, interfaces, módulos, pipes, servicios. Bueno, bastantes cosas nos ofrece poder crear mediante ese comando. Para instalar Bootstrap tenemos que ejecutar ese comando. Bootstrap se instala de forma local, con lo cual debemos instalarlo dentro del directorio donde creamos nuestro proyecto. Si no, no va a pasar. No va a instalarse de manera correcta. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el package.json, que es donde está registrada absolutamente toda la dependencia de nuestro proyecto. Como está esa imagen, ese es el package.json, y una forma, digamos, de verificar de que se instaló correctamente Bootstrap es entrando ahí y buscando si Bootstrap existe en nuestro package.json luego de ejecutar ese comando y que se termine la instalación. Los componentes de Angular se desarrollan con TypeScript. ¿Qué es TypeScript? Bueno, básicamente es un lenguaje a mi gusto bastante completo, y en cierta forma me gustan bastante más que, y es una opinión personal, que JavaScript, por un tema de que me ofrece, como dice ahí la imagen, poder crear clases, interfaces, y por sobre todas las cosas es tipado, algo que JavaScript no lo es. En Angular no se levanta, el browser no levanta TypeScript. Lo que pasa es que al momento de ejecutar con ngserve se transpila a JavaScript y el browser levanta JavaScript. ¿Qué es transpila? Parece divertido, parece graciosa la palabra, pero transpila es una palabra bastante moderna que deriva del inglés transpile. Básicamente está compuesta por dos verbos, que es translate y compilar, ¿no? Compile. Básicamente lo que hace es traducir el lenguaje TypeScript a JavaScript y después lo compila, y eso es lo que levanta el browser. Esta es la parte quizás más importante, o la que más tienen que prestar atención en la charla, ya que para mí es uno de los conceptos básicos pero más importantes de Angular. Los componentes. Los componentes se componen de varias cosas. En primera medida, el componente está compuesto por un template, lo cual el template nos ofrece el layout de la vista, el código HTML y el lindeo de los datos, directivas, entre otras cosas. También está compuesto por una clase. En la clase vamos a encontrar el código asociado a la vista, el lenguaje en TypeScript y obviamente el bindeo de datos y directivas. Dentro de la clase vamos a encontrar las propiedades de ese componente, como por ejemplo el título de la página web o de la aplicación. Y también encontraremos los métodos, que es básicamente la lógica de negocio o que contenga esa clase. También el componente contiene metadata, que es básicamente la que le brinda la información a Angular del tipo de componente, que la información de ese componente es la que le brinda mediante la metadata a Angular. Y esa metadata son los decoradores. Ahora vamos a ver qué son los decoradores, pero básicamente son funciones de Angular, que es lo que, digamos, define ese componente. Bueno, esto es el componente default de Angular, el app component.
donde vemos ahí la clase, y dentro de la clase vemos la propiedad del título. Ahí vemos la metadata y el template, que es básicamente, la metadata es el decorator. Los decorators son los que tienen antes de su nombre, tienen un arroba. Básicamente, y en especial este, que es uno de los más comunes, es donde definís el nombre del componente, a qué HTML responde ese componente y qué estilo o qué archivo de estilo les pertenece a ese componente. Bien. Y también podemos importar, en este caso está importando el componente que viene por defecto de Angular, pero podemos importar ya sea un servicio, una directiva o lo que necesitamos y luego utilizarla dentro de la clase de la forma que lo necesitemos. Bien. ¿Cómo se crea un componente? Bueno, básicamente se crea... Tenemos varias formas de crear un componente. Podemos hacerlo de forma manual, como se hacía con Angular 1, que era básicamente crear un archivo, pero mi recomendación es, si ya estamos usando la última versión de Angular, utilizar los comandos, básicamente porque nos permite, digamos, ya de por sí nos genera ya el enlace con los componentes, perdón, con los archivos de ese componente, es decir, que crea el componente, perdón, es todo, pero lo que crea es el archivo de TypeScript con su HTML y su estilo. La verdad es que no solamente hace eso, sino que también, a su vez, algo que sí teníamos que hacer de forma manual en Angular también, AngularJS, perdón, es dar de alta ese archivo en el módulo de Angular. Y nosotros al ejecutar ese comando, Angular ya lo hace de manera automática. Nos importa el componente creado y lo inyecta en el ng-module, que también, como verán, es un decorator. ¿Una consulta? Sí. ¿Hay un comando para borrar componentes? Para no tener que borrarlo a mano y sacar las dependencias, ¿no? La verdad es que no lo usé nunca por un tema de miedo, porque Sí, no sé, bueno. esa es la verdad, Me porque imagino. no sabés que si puede fallar y te borra. Imagino que sí, la verdad tendría que investigarlo, porque tampoco dejaría Sí, esa responsabilidad a un comando. Claro, mejor a mano Sí, la borrar. creación, porque la creación realmente lo hace de forma automática, algo que por lo menos a mí era engorroso, me pasó varias veces de crear el archivo y ejecutar y ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no? Y porque no estaba dado de alta, no estaba registrado. Y bueno, esto lo hace de forma automática, lo cual creo yo que es lo más importante que genera lo mismo con los servicios, cualquiera que demos de alta con el ng-generate lo va a dar de alta en el módulo. Y si tenemos varios módulos tenemos que indicarle el módulo donde queremos darlo de alta. Está el comando para eso, o la sentencia mejor dicho, el comando es el mismo. Bueno, ¿cómo se inserta un componente, o cómo se anida, mejor dicho, un componente a un HTML? Bueno, básicamente no se tomaron muchos recaudos en Angular y lo hacen de forma similar que lo que hacía en AngularJS con las directivas. Como ven, permiso, acá Angular ya te da por defecto esto se lo podemos cambiar si queremos a los componentes, los nombres. Tenemos la potestad de hacer lo que queramos. Pero básicamente con Selector nosotros le damos una identidad a ese componente y después esa identidad la podemos utilizar para poder digamos, consumirlo desde otro componente. Eso es algo importante también remarcar, que Angular desde el 2 en adelante perdió,
ya no utiliza más lo que se llamaba en AngularJS los controladores. Todos son componentes y todos se pueden consumir por todos. Un componente puede ser anidado de otro y ese de otro y ese de otro y se arma un árbol tremendo. Y eso en AngularJS no pasa. Yendo básicamente a nuestra aplicación está compuesta por el componente default, que es app component. Básicamente el app component contiene digamos la página principal. Mediante el menú podemos acceder al listado y desde el ID podemos acceder a los detalles. Tanto el commit list como el commit detail consumen un componente que nosotros le llamamos star component, que básicamente son las estrellas que ven ahí. Lo que tiene de bueno esto es que si uno maneja o se maneja de forma responsable, puede modularizar muy bien las cosas. Y hay algo que no mencioné antes, es que al momento de crear los components, Angular no hace falta ponerle en este caso, no sé, home component, home.component.ts, sino que básicamente pone home y Angular ya directamente, para mantener una nomenclatura, le agrega el .component.ts. Eso es importante. Después podemos poner el nombre que queramos y no es representativo de ese componente. Eso lo podemos hacer y nos hará más difícil nuestro trabajo. Pero Angular nos ofrece de esa forma, digamos, mantener una nomenclatura, algo que no lo hacía con AngularJS. Y lo otro que a mí me gusta mucho es que si uno maneja bien, modulariza bien, es bastante más mantenible trabajar de esta forma que AngularJS, por lo menos a mi entender. Dentro del app module, nosotros lo usamos como único módulo porque la aplicación de ejemplo no es tan grande como para modularizarlo. Definimos una constante, una variable constante del tipo root, donde ahí básicamente definimos todos los paths, toda la ruta de nuestra aplicación. Luego se importa el módulo de rutas y se declara, entre paréntesis, la ruta o la constante que definimos. Bueno, esto quizás es otra de las cosas más importantes también de los componentes, es que podemos definir parámetros de entrada con el decorator input. Definimos una variable de tipo número, en este caso, porque es la cantidad de estrellas que tiene cada cómic. Y como verán, dentro del listado no sé si ven ahí bien, no sé si no, ahora ponemos el código. Dice comic.star la versión. Bien, si no ponemos el código, permiso, Básicamente nosotros en HTML en el componente de las estrellas definimos un input y un output. En el input definimos o queremos recibir, digamos, la cantidad de estrellas de ese cómic, y de esa forma nosotros se lo podemos mandar primero, como vimos antes, inyectándolo de forma como si fuera directiva en el HTML,
y después entre corchetes ponemos el nombre de la variable a la que nosotros le vamos a pasar el valor y le bindeamos el valor que contiene la variable starRating. De esta forma nosotros le pasamos al componente el valor y después hace el cálculo y te devuelve la cantidad de estrellas y las muestra. Lo que nosotros veíamos cuando hacíamos clic en la estrella, que veíamos esto, es el output. Básicamente nosotros lo definimos como un evento que se emite del tipo string. El tipo siempre va entre mayor y menor. Se crea una instancia y se emite de esta forma, pasándole de nuevo el valor de las estrellas recibidos por este input. Y en el HTML lo vemos como un evento al cual le pasamos, un video de eventos al cual le pasamos el evento y ya lo mostramos en la función que declaramos dentro del componente de esta forma y cambiamos el título por el mensaje básicamente que nos devuelve el componente. De esta forma manejamos tanto los inputs como los outputs. Podemos tener varios inputs y un output, obviamente. Otro concepto básico, pero no menor, es el data binding. El data binding es el proceso de conexión básicamente entre la interfaz de usuario de la aplicación y los datos. Hay diferentes tipos de data binding. Tenemos el de interpolación, el bindeo de propiedades, el bindeo de eventos y el bindeo de dos caminos, lo que le llaman two-way binding. El bindeo de propiedades básicamente se hace de esta forma, entre corchetes, y se le bindea, en este caso, la variable. El de interpolación, que no se hace con corchetes, sino que se hace con doble llave. Esto sí es igual que AngularJS y funciona de la misma forma porque podemos también concatenarlo. Los dos son one-way binding, que básicamente lo que quiere decir es que el único camino de actualización de esa variable es desde el componente hacia la interfaz de UI, no al contrario. ¿Tengo una consulta? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre los dos o es lo que quieras elegir? No hay diferencia entre los dos. La verdad es que no, pero te ofrece de esta forma. La verdad es que no hay diferencia. Angular, por lo que yo investigué, porque también hice esa misma pregunta, recomienda pero la verdad es que no hay diferencia entre los dos. Los dos son one-way binding, y los dos no hay mucha diferencia. La única diferencia que yo le encontré justamente es que, por ejemplo, puedes concatenar con el de llave, doble llave, y el otro no. Esa es la única diferencia que yo encontré, por eso lo puse ahí. Pero otra diferencia yo por lo menos no lo encontré. Y también tenemos el bindeo de eventos. Esto en AngularJS. Esto en AngularJS básicamente era ngClick. En este caso estamos mostrando ahí que cambió, digamos, la nomenclatura de cómo se hace. Ahora es entre paréntesis con el evento que queremos traquear, y en este caso llama una función que se llama showComicImage o no, que es básicamente lo que le mostró Tutti, es que apaga o prende, o muestra, mejor dicho, o oculta las imágenes del listado. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. No es más simple que se ejecute una función dentro del componente y digamos cambia el valor de una variable booleana de si está en false lo muestra, si está en true lo muestra, y si está en false no lo muestra. No es más que eso, pero está bueno mostrarlo porque básicamente cambió la nomenclatura.
Y tenemos el lindeo de dos caminos, que esto quizás es la mayor, no sé si novedad, pero es lo que por lo menos a mí más me gusta, que es cuando se modifica un dato en la interfaz UI, también se refleja en el componente, y a su vez, si se modifica en el componente, también se refleja en la interfaz UI. Hay dos formas de hacer esto. Esta es una, donde definimos el data binding de propiedades, y con otro data binding de eventos, donde básicamente decís que le vas a asignar un valor a username y en el input le asignás el valor que vos estás escribiendo en ese input, y después lo ves reflejado de esta forma acá. O simplemente tenemos la forma, digamos, de lo que Angular llamó banana in the box. Sí, ahora después lo banana in the box, que es, olvídense de ngModel, es como, bueno, ahora les muestro en el código por qué lo llama así, pero básicamente toda esta línea se resume a esto, que básicamente lo que está ejecutando es el binding de propiedades con el binding de eventos, asignarse el username, y el de abajo es igual. Eso resume toda esa línea a un par de caracteres. Yendo propiamente al código, es importante, como le dije, por ejemplo, una de las directivas de estructuras que cambió de Angular JS con Angular 2 en adelante es el ng-for. El ng-for funciona como el ng-repeat. En este caso lo que hacemos es básicamente tomar el listado de comics y definírselo o asignárselo a comic, a una variable comic, y ahí va a ser el bucle y nos va a mostrar absolutamente todos los registros. Después uno puede utilizar y hacer como nosotros en este caso, los estilos, darle estilos a cada campo o no. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es básicamente por medio de la directiva routerlink, le estamos asignando el path y el ID para que después, cuando nos lleve al detalle, nos lleve al cómic que queremos ver y no cualquier cómic. Y bindeamos obviamente los títulos, el autoprecio, entre otras cosas. Otra cosa que, si bien por ejemplo mantiene el sentido, la nomenclatura de Angular JS, lo que vemos también es que antepone siempre, cuando queremos utilizar una directiva estructural de Angular, antepone un asterisco. En este caso el ng-if básicamente lo que está diciendo es: ok, si esta variable está en true, te lo muestro, y si está en false, no. Es lo que pasa con esto es la imagen, básicamente lo que estamos mostrando acá, que es si se oculta o no dependiendo del botón. El botón se acciona de esta forma en este data binding de eventos y ejecuta esta función que se encuentra acá, donde básicamente estamos definiendo, le estamos asignando a esa misma variable exactamente lo contrario, que es esto. Y como les mostré acá, el tema del ruteo, si ven acá no sé si no se ve nada. Bueno, básicamente le está pasando el ID, que igual lo pueden ver acá también el 1 en este caso. Ven que acciona y va a parar al ID correcto y no al ID que uno quiere por medio del commit ID. ¿Ya está? No, está bien, yo mucho más no tengo para que si vos querés empezar.
Bien. Bueno. Hay algo que sí quiero mostrar. La parte de pipe. Ahora me está contigo. Sí. Sí, eso ahora voy a... que es la parte de routing que lo mostré en el slide, pero no sé, creo que acá se va a ver mejor. Es importante esto que al definir una ruta se le asigna un componente a esa ruta. En este caso, el componente home. Lo que estoy haciendo básicamente es definir que esta ruta, que es lo que se va a ver acá, si la ruta comic va a parar al componente home, la ruta listing va a parar al componente de lista, y básicamente los ID se definen con 2 puntos y el valor. No los ID, sino los parámetros, perdón. Se definen con 2 puntos, anteponiendo el 2 puntos y el nombre de una variable. En este caso, obviamente, porque nosotros estamos pasando la IVA y siempre tratamos de ser lo más representativo posible. El canActivate sirve para asignarle lo que se llaman los guards. ¿Qué son los guards? Básicamente son tipo de validaciones para esta ruta. O sea, que no te pasen un ID 0. Por ejemplo, haces un componente que lo que hace que es tener funciones adentro que validen, o sea, que no te pasen un ID 0 o un ID negativo. Entonces vos asignás, de la misma forma que estás asignando acá el componente, vas a asignar acá el componente que vos generás. El token de sesión, me imagino también. Exacto, sí, es bastante variado, pero de esta forma, dependiendo de lo que necesites. En este caso, que no te pasen un ID negativo, la verdad es que un ID negativo vos no vas a tener. Entonces vos vas a asignar de esta forma. Nosotros no lo agregamos, pero sí agregué, digamos, la directiva por la cual uno va a agregar esa función para mostrárselos. Y después, obviamente, se inyecta la variable en el router y básicamente el router lo levanta y uno puede navegar esa página de esa forma. Entonces, dale vos, Epal. Dale. Sí, está ahí, está así nomás. Bueno, algo que me parece importante, tenemos un minuto todavía para explicarte. Bueno, algo por ahí que me pareció importante, que era la parte de las listas. No sé si lo habían visto. Como list, por este lado, no sé si habían notado, por ejemplo, el tema cuando aplicamos el tema de filtros. O sea, ahí lo que estamos aplicando es un pipe, o sea, para poder aplicar el filtro a la lista que está en memoria justamente, ¿no? Esta lista acá se encuentra en tu componente cargada y la vamos filtrando de forma dinámica. Esto lo tenemos por... ¿Dónde estaba el file que no lo encuentro? Está en el archivo de la carpeta de commit list. Que básicamente, o sea, en realidad lo que es bastante simple en realidad el concepto. Es una clase que se exporta, que implementa Pipe Transformation y que define un decorado. O sea, muchas cosas que ven en Angular siempre de forma repetitiva, siempre lo mismo. Es una clase que implementa algo o no y que se decora de una forma para darle metadata. O sea, igual que el componente, igual que vamos a ver después en la próxima parte, la parte de servicios, o sea, siempre es la misma estructura. Y este básicamente, bueno, lo que recibe es sería la lista, o sea, el tipo de filtro, y básicamente lo que aplica es una... ¿Cómo se llama? Claro, sí, o sea, le hace un filtro a través de una transformación de datos y va filtrándose cuáles cumplen con la regla. O sea, no tener que haber de OSA, si es -1 cumple y le devuelve valor, no devuelve, y eso lo hace de forma dinámica porque lo definimos justamente acá, ¿no? Asignamos la variable. Claro, con el ngModel, lo que explicamos del banana in the box, está definida ahí en esa variable. Perdón, acá en el list. El
Exactamente, acá arriba justamente, esto es lo que va a hacer, este es el donde nosotros vamos a escribir el texto, se va a asignar esta variable va a pegar acá, este es el pipe, que va a venir a esta parte por parámetro, filter pipe va a aplicar, bueno, acá sobre la lista, cada valor va a iterar, el lowercase para que normalizar, ¿no? O sea, si se encuentra, devuélvalo o no y se le filtra de forma dinámica, ¿no? Esto es lo que queríamos. Está ejecutando por acá. En el list ponemos, no sé. O sea, es esto básicamente, lo que está implementado ahí. Eso no sé. O sea, ahí va a filtrar de forma dinámica. Básicamente lo que quiere mostrar el señor Tutti es que con 5 o 6 líneas uno puede hacer un filtrado de lista bastante más rápido, dándole la responsabilidad del pipe a Angular y definiendo de esa forma. Exactamente. Eso es solamente lo que tenés en memoria, no si lo estás cargando, ¿no? No, en principio es dinámico, es lo que está en memoria, en el controlador, en la variable. Sí, el controlador que estás cargando está escrito en ese momento, tenés ya. La variable, claro, el listado que vos te trajiste del servidor, Exacto. sí, va a filtrar sobre eso. Yo después tengo una implementación, si vemos, yo pasé mi presentación bastante más larga, si llegamos a verlo, yo lo tengo implementado sin pipe, pegándole directamente al servicio, a la base de datos. O sea, es decir, es un poco más, no sé, pero Es lo que va a dar. esa era la segunda parte. Bueno, o sea, esta primera parte Bueno, muchas gracias por escucharme. está terminada.